está formado 100% de cadenas de carbono, química orgánica. Sí, o sea, tiene cadenas largas de carbono y ya pegados tiene otras cosas, ¿no? Puede tener hidrógenos, puede tener cualquier otro radical que ya vimos. Ahora vamos a ver química inorgánica, sí, que es la química de, pues, del resto. ¿Sí? ¿Qué es el resto? Todo lo que no tiene que ver con los organismos directamente, tal cual. Sí, con los organismos vivos directamente. Se relaciona porque convivimos todo el tiempo con compuestos inorgánicos y en cierta parte dependemos de ellos para obtener minerales, como sodio, como calcio, como potasio, como etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya no vamos a depender 100% de cadenas de carbono para nombrar los compuestos, para ver qué función tienen, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estaba viendo en su libro que hace una división entre compuestos relacionados con el hidrógeno y compuestos relacionados con el oxígeno. Entonces, vamos a ver funciones químicas inorgánicas, que así como ya vimos funciones orgánicas, o bueno, estamos viendo funciones orgánicas como alcoholes, fenoles, ¿sí? Que tienen que ver con anillos de carbono, o con cadenas de carbono, o ya vimos biomoléculas, que si son lípidos, que si son aminoácidos, que si son... Ahora vamos a ver las funciones de química orgánica. Esas ya las vieron en la secundaria. No tiene otra chiste. ¿Cuáles son? Óxidos, anhídridos, ácidos, hidróxidos, sales. Y todas se van derivando unas de otras de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, química inorgánica, funciones inorgánicas. Las moléculas orgánicas son muy versátiles porque son muy grandes. Entonces, en ciertos casos, una molécula orgánica puede reaccionar de esta forma, ¿sí? A través de otro mecanismo, pero de esta manera. Por eso se dice que las grasas son ácidos grasos, ¿sí? Porque son un compuesto que tiene la capacidad de ceder hidrógeno. Y un ácido se define como aquel compuesto que suelta hidrógeno. Y entonces los ácidos orgánicos son cadenas de carbono que sueltan hidrógeno. Cadenas de carbono que sueltan hidrógeno. Y entonces, hoy estamos a 23, yo se va a acabar esto. ¿No salimos el 21? Como 2 o 3. Bueno, 2. Todo sale como Dios manda. Hoy es miércoles. ¿Se tarea para el 27? Y si todo sale bien, ¿El 27? el próximo miércoles vamos a ir al laboratorio de jabón. ¿Por qué jabón? ¿El 27? Es una forma práctica de ver orgánica e inorgánica juntos. ¿Qué día? El próximo miércoles, 28. No, sería el 30. ¿Sí? Sería 30 entonces. Sería 30. Entonces, pero lo más probable, de todas maneras les confirmo el martes. Sí, para que el miércoles se vengan preparados. Ok, podría ser la próxima semana. Ok, bueno. Continuando con esto. Funciones inorgánicas. Te dice que tenemos óxido. Perdón. Anhídridos. Hidróxidos. Ácidos. Los ácidos, a su vez, se pueden dividir en oxiácidos e hidrácidos. Sí. Oxiácidos u oxácidos e hidrácidos. Hidrácidos. ¿Sí? Y finalmente, sales.
¿Cómo vamos a definir los óxidos? Un óxido se define como aquel compuesto, un compuesto formado Sí. Empuje. por un metal más oxígeno. Sí, por eso es óxido, porque tiene oxígeno para poderse oxidar. ¿Tiene por aquí el acordeón? Creo que era mío. Bueno. ¿Sí? ¿Ya se resolvió lo de los óxidos? Ah, no te pasó, güey. Siéntese bien. Bueno. Los anhídridos es un compuesto Luego se los paso. formado por un no metal más oxígeno. Para eso, tráiganse una tabla periódica para el martes. El libro tiene una. Ah, bueno. Un compuesto formado por un no metal más oxígeno. Los hidróxidos son compuestos. Salud. YouTube no solo de Formados 15 minutos. por un metal más el ion o el radical OH, ¿sí? Que se conoce como hidrilo o hidroxilo. ¿Sí? Ahí ojo con eso. En química orgánica, todos los compuestos que iban con OH eran ¿qué? Alcoholes. ¿Sí? Los compuestos que llevan OH en química inorgánica son hidróxidos. Como la sosa. La sosa es un hidróxido. ¿Ok? Bueno. Ácidos. Son compuestos. Que luego se los paso. Y esto es solamente una definición, ¿eh? Hay muchas definiciones de ácidos, pero es la que vamos a tomar por lo pronto. Son compuestos capaces de ceder iones hidróneo en un medio acuoso. Se dividen en oxiácidos y en hidrácidos. Los oxiácidos son aquellos. ¿Qué significa qué? H más. Es hidrónio. Es un ion. Vamos a ver. ¿Sí? Los oxiácidos son aquellos compuestos formados por un ion complejo que contiene oxígeno más el hidrógeno o más el hidrógeno. Y los hidrácidos ¿Por un qué? son aquellos compuestos formados por un halógeno más el ion hidrógeno.
¿Ok? ¿Te llevamos bien? Más o menos por aquí. Bueno, vamos más o menos bien ahí, vamos. Es que el pelo de Laura me tapa. Primero eres flojo. ¿Y ahora? Luego los subo a YouTube y se los paso. La clase. Huele a caño. Para repasar. Yo repaso. Lo voy a subir a YouTube y luego se los paso. ¿Qué? No lo voy a subir en ese. ¿Listos?